Bien, y por último, es necesario ahondar un poquito más en el estudio de la frecuencia de todo histograma. Por ejemplo, siguiendo el mismo caso de la variable peso, medida en kilogramos, donde encontramos estos 5 intervalos y su respectiva frecuencia absoluta, habíamos definido la frecuencia absoluta como la cantidad de veces que cumplen esta condición estas personas u estos objetos. Aquí diríamos, hay 5 personas que pesan entre 58 y 64 kilos. Hay 12 personas que pesan entre 79 y 85 kilos. Esta es una forma de describir esta situación. Recuerden que la marca de clase o el punto medio era un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Como teníamos esto, la suma de 58 más 64 dividido 2 nos da el promedio entre estos dos valores. Es decir, 61 se va a encontrar en la mitad, en el medio, entre estos valor mínimo y máximo. Y entonces decimos que hay 5 personas que pesan en promedio 61 kilos. Hay 23 personas que pesan en promedio 75 kilos. Y así sucesivamente. Sobre todo, sobre un total de 60, ¿no? Que son las personas que estamos estudiando. Bueno, vamos a agregar ahora una tercera forma de describir lo mismo. Y a esta la vamos a llamar frecuencia relativa. Cada vez que escuchemos relativa, lo vamos a tener que asociar a porcentaje. Tenemos 5, tenemos 18, tenemos 23, tenemos 12 y tenemos 2 personas, cuya suma nos da 60. Ahora, si nosotros dividimos 5 entre 60 y lo multiplicamos por 100 para convertir esta información en porcentaje, nos va a dar 8,33. La pregunta sería, ¿cuánto representan 5 en 60? ¿Cuánto representan 18 en 60? Y así sucesivamente. Y entonces acá tenemos una tercera forma de describir lo mismo, no ya como frecuencia absoluta, no ya como marca de clase o punto medio, sino como frecuencia relativa. Y acá decimos, el 8,33% del total de personas pesan entre 58 y 64 kilos. El 38,33% de las personas pesan entre 72 y 78 kilos. ¿Sí? Por supuesto que si la suma de la frecuencia absoluta nos da el total de población que estamos estudiando, nos da las 60 personas, la sumatoria de la frecuencia relativa siempre nos tiene que dar un 100%. En este caso, si uno suma, nos da 99,99. Bueno, digamos, producto del redondeo que fuimos haciendo en cada una de las operaciones, la sumatoria final nos daría 99,99. Pero nosotros siempre, y esto lo hablo no solamente para un informe profesional, para los parciales, para los finales, para los recuperatorios, siempre yo tengo que ver el 100%. Si el redondeo nos da 100,01 o 99,99, está mal, porque la sumatoria de un todo acá no puede quedar ni más del 100% ni menos, ¿sí? Bueno, vayamos a otra forma de describir lo mismo. Y acá introducimos el concepto de frecuencia absoluta acumulada. Ya, si teníamos la frecuencia absoluta que nos marca de manera individual cuánto representan
estas personas en relación a este intervalo, la frecuencia acumulada lo que va haciendo es acumular información. Y acá empezamos con el mismo valor de la frecuencia absoluta, 5. Y decimos, hay 5 personas que pesan entre 58 y 64 kilos. Si yo voy a acumular lo que sucede en el segundo intervalo, tengo que sumar 18 más 5. 18 más 5 me da 23. ¿Sí? O lo que es lo mismo, a este 5 le sumo el segundo y me da 23. A este 23 le sumo el tercero y me da 46. A 46 le sumo el cuarto y me da 58. A 58 le sumo 2 y me da el total, 60. Y voy acumulando. Y la descripción, porque voy acumulando desde el menor, del primero hasta el último, es siempre en referencia a este primer 58. Entonces, si yo bien digo, hay 5 personas que pesan entre 58 y 64 kilos, voy a decir que hay 23 personas que pesan entre 58 y 71 kilos. Voy a decir que hay 46 personas que pesan entre 58 y 78 kilos. Siempre me remito a la primera información y hasta el último, de acuerdo al intervalo que estoy describiendo. Hay 58 personas que pesan entre 58 y 85 kilos. Y habrá 60 personas que pesan entre 58 y 92 kilos. A esto lo llamamos frecuencia absoluta acumulada. Y ya tenemos una cuarta manera de describir este tipo de variable, como frecuencia absoluta, como punto medio, como frecuencia relativa y como frecuencia absoluta acumulada. Y si hay una frecuencia absoluta acumulada, habrá, por supuesto, una frecuencia relativa acumulada. ¿Recuerdan? La frecuencia relativa nos había dado estos valores. Bueno, tenemos que hacer exactamente el mismo proceso, ir acumulando. Comienzo por el mismo 8,33 y le sumo 30 y me va a dar 38,33. Le sumo 38,33 y me va a dar 76,67. Le sumo 20 y me va a dar 96,67. Le sumo 3,33 y me va a dar 100%. Y la manera de describirlo es exactamente lo mismo. Hay 8,33. El 8,33% de las personas pesan entre 58 y 64 kilos. Hay el 38,33% de las personas pesan entre 58 y 71 kilos. El 76,67% de las personas pesan entre 58 y 78 kilos. El 96,67% de las personas pesan entre 58 y 85 kilos. Y finalmente, el 100% de las personas pesan entre 58 y 92 kilos. ¿Sí? Acá también, cuando uno va acumulando, siempre nos tiene que dar el 100%. Por más que en la acumulación lleguemos a 99,99 o a 100,01 o lo que fuere, siempre acá nos tiene que dar un 100%. ¿Sí? Bueno, y a esto lo llamamos distintos tipos de distribución. ¿Sí? Siempre comenzando por la información original. Repasando un poco más, nosotros habíamos aprendido dado una serie de números de datos simples, lo convertíamos en datos agrupados, cerrados o abiertos, y naturalmente surgían la frecuencia absoluta. Y en base a esto podemos describir distintas formas de cómo se comporta esta variable. ¿Esta variable cuál es? Peso, medida en kilogramos.